¿Se oye bien? Vale. El libro que se presenta hoy lo tenéis ahí, que lo que se reúne ahí es una serie de textos de Eloy en los que habla sobre su poesía, lo que suelen llamarse poéticas. Aunque él mismo deja claro que no es nada dado a teorizar sobre su propio trabajo. Tienes que enchufar eso más. Así. ¿Así? Vale. Si no, aquello no te oye. Bueno, pues empiezo otra vez porque apenas sabía hablar. Decía que este libro que se presenta hoy reúne una serie de trabajos de Eloy hablando de su propia poesía, lo que suelen llamarse poéticas, aunque decía que él mismo deja claro, en más de una ocasión además, que él no es nada dado a teorizar sobre su propia poesía, que piensa que lo que el poeta tenga que decir sobre sus versos, sobre su concepción de la poesía y sobre la relación que la poesía tiene para él con la vida, es algo que debe expresarse a través de los propios poemas. Entonces, de hecho, los textos que reúne, en general hay alguna pequeña excepción, pero en general son textos no escritos, digamos, por iniciativa suya, sino surgidos a consecuencia por ejemplo, el más extenso, que además abre el libro, fue porque tenían en su momento un ciclo de lecturas de poesía en la Fundación Juan March, aquí en Madrid, que eran siempre 2 días. El primer día daba, digamos, una charla, una conferencia, el poeta invitado, hablando de su concepción de la poesía, etc. Y el segundo día leía poemas. Entonces, ese texto, por ejemplo, ahora lo ha retocado, lo ha reformulado de alguna manera, porque esto ocurrió ya, no sé la cantidad de años que hace, pero 15 o 20 hará, y por tanto no estaban contemplados en ese texto los libros que él ha publicado después, que además no son pocos, porque curiosamente, aunque en la primera etapa, digamos así, de su poesía, los libros estaban bastante distanciados, en estos últimos años ha publicado con más frecuencia y ha escrito más. Él mismo dice que no sabe en absoluto por qué ha pasado eso, que es un don del que se siente agradecido, pero que no tiene idea. No es raro por lo demás, es decir, a mí mismo me ocurre igual. El último libro mío, por ejemplo, está separado en la escritura del anterior como por 8 años. Entonces, eso es normal. Lo que ya no es tan normal es lo que a él le ha ocurrido en estos últimos años, de que la poesía le haya visitado con bastante más frecuencia de lo que venía haciéndolo en los primeros años. ¿Me dejas que hable? Claro. Es que en esto digo, como decía Ramón Gaya, un gran pintor y escritor murciano al que conoceréis, ¿no? Yo le decía siempre, porque llegaba a Murcia, se metía en el hotel y ya el mismo día se pintaba un cuadro o dos, y por la noche que íbamos a cenar 2 o 3 amigos con él, yo le decía siempre, pero bueno, ¿cómo puede ser que te hayas pintado estos cuadros nada más que llegar? Dice, mira, es que tú tienes toda la vida por delante. Yo entonces tenía unos 30 años o así. Dice, pero yo o lo hago ahora o no lo hago nunca. Pues eso voy diciendo yo ahora ya. Bueno, esa explicación es... No es válida, porque la poesía te pongas como te pongas. Eso iba a decir yo. Acude cuando quieres. Que la explicación es comprensible y puede ser convincente, pero que él mismo dice que no se puede escribir poesía porque uno se plantee, se diga, bueno, voy a escribir un poema, porque eso, hombre, hay tantísimas maneras de escribir poesía que en alguna yo no sé si puede funcionar, pero en general no ocurre. Y además en alguna ocasión, que a mí mismo, como me imagino que le habrá pasado a él, me han preguntado sobre eso. Yo para eso tengo una explicación, no sé hasta qué punto convincente, pero tenerla la tengo. Y es simplemente que lo central en un poema es la emoción. Entonces uno puede decir, voy a ponerme a pensar sobre no sé qué, porque el pensamiento es un acto voluntario. Pero la emoción no. Uno no puede decir, voy a ponerme a emocionarme sobre no sé qué, porque eso no funciona. Entonces, la razón, tal como lo veo yo, es esa, que como el centro del poema tiene que estar en él la emoción, y la emoción no es algo de lo que tú dispongas a tu gusto, sino que se presenta cuando se presenta, pues el poema, que de alguna manera tiene su raíz en ella, tiene que esperar a que se produzca eso, ¿no? Bueno, estaba diciendo que el libro contiene esos textos
contiene también una serie de poemas suyos que están escogidos, son de los distintos libros que ha ido publicando, están escogidos porque hablan de la poesía en general y de su propia poesía. O sea, funcionan también, en cierto modo, como poéticas. Y luego la última parte del libro son una serie de entrevistas entre los años 2001, que es la más antigua, y 2021, la más reciente, que también están escogidas por eso, porque en ellas se habla de otras cosas, pero se habla muy especialmente de eso, de la concepción que tiene de Eloy de la poesía y de su propia poesía. Entonces, no es raro, por lo demás, que Eloy diga eso, de que no es dado a teorizar, porque en muchos casos uno sí conoce planteamientos teóricos, artículos, ensayos, etcétera, de determinados poetas, y conoce también su poesía, se da cuenta de que hay una distancia grande, de que entre una y otra cosa no hay una correspondencia. En el caso de Eloy no pasa eso. Es muy evidente que lo que él dice, que para él es la poesía, está hecho en su poesía. No hay prácticamente separación, y él además insiste en el hecho de que no quiere que la haya, y que tiene que haber continuidad entre la vida y la poesía. La poesía, digamos que es una especie de manifestación privilegiada de la vida, pero tiene que partir de ahí y no tiene que separarse de ahí. Y ya digo eso, cualquiera de vosotros que conozca la poesía de Eloy y que conozca o tenga ocasión de conocer ahora textos teóricos sobre ello, verá que es así. Hay frases que podían, de las cosas que él dice en esas poéticas o en esas entrevistas, que podían pasar prácticamente tal cual a su poesía. No hay una distancia reconocible. Entonces, bueno, lo que ocurre, pienso yo, es que desde el principio lo que hace Eloy Sánchez Rosillo es apuntar, digamos, a lo esencial de las cosas. Y eso, en poesía hay mucha gente que hace otras cosas. En una entrevista, por ejemplo, de alguna manera casi te viene impuesto, porque no te puedes enrollar. Tienes que centrarte y decir cosas muy limitadas, muy esenciales, porque el espacio es pequeño, ¿no? Entonces lo que ocurre es eso, que no hay distancia, porque en ambos casos se va a la esencia de las cosas, ¿no? Ahí decía como dos etapas. La etapa primera, que él había escrito menos libros, estaban más separados en el tiempo, y la etapa segunda, en que hay más libros, menos separados en el tiempo, y en el que además se nota una diferencia perceptible. En esa primera etapa se refería a él la crítica como el poeta elegía, como excelencia de su generación, y de hecho tiene un libro que se titula así, Elegías. Digamos que hacía un poco lo que dice Machado en aquel famoso verso suyo de se canta lo que se pierde, ¿no? Era un poco eso a lo que tendía. En la segunda etapa no pasa eso, sino que ve la vida lo que tiene, digamos, de permanente y de celebrado, de cosa que vale la pena instalarse en ella. Entonces es un poco como lo que suele pasar en la juventud. Si yo tengo, por ejemplo, 30 años, que quien lo pillara, lo normal a esa edad es que no tengas realmente 30 años. Que si los 30 años están marcados, digamos, por una línea, tú vivas en el extremo de esa línea y proyectado continuamente al futuro, pero no hagas tuya la totalidad de la vida que has transcurrido y que es tuya también. Pero llega un momento en que esa vocación continua de futuro se va remansando, y entonces entras en posesión de la totalidad de tu vida. Ya no vives solo en ese extremo del cigarrillo encendido, sino que eres consciente de que todo eso, todo lo que ha pasado, todo ese tiempo, todo lo que has vivido, eres tú. Y empiezas a verlo, y Eloy lo dice, como una especie de simultaneidad, porque está dentro de ti toda ella, toda esa vida sigue viva dentro de ti. Entonces desde ahí es donde está escrita la poesía, la segunda parte, digamos así, de la poesía de Eloy Sánchez Rosillo, y esa diferencia es una diferencia que en su caso, y yo creo que en muchos casos, se ha producido de un modo natural, porque separa un poco esa urgencia que uno tenía cuando era más joven de vivir más vida, de gastar más vida, se va remansando y va entrando en posesión de todo eso que ha vivido, que es uno mismo y que le pertenece, ¿no? Citaba antes a Machado, esto de que se canta lo que se pierde, se puede recordar también que él dice, por ejemplo, aquí lo tengo por si no me acordaba, a ver cómo era. Esperaos un momento, porque como no estoy siguiendo lo que llevo escrito, no sé exactamente dónde lo tenía. Sí, efectivamente.
uno de los versos de sus proverbios y cantares en Campos de Castilla dice: todo pasa y todo queda. Y efectivamente es un poco eso. En la primera parte de la poesía de Eloy, lo que tenía, digamos, el acento sobre sí era el todo pasa. Ahora son las dos cosas, porque él sigue siendo consciente, es imposible no serlo, porque el tiempo transcurre, pero al mismo tiempo no desaparece lo que el tiempo lleva consigo, queda dentro de uno, ¿no? Es un poco lo que dicen a uno que eso, que va pasando el tiempo, y yo en plan de broma siempre digo, hombre, ojalá pasara, pero no, se queda, si lo sabré yo, ¿no? Entonces, eso, el entrar en posesión de esa certeza es lo que le ha pasado a Eloy en la segunda parte de su poesía. Entonces, bueno, eso, la escasa distancia que hay entre su poesía y los planteamientos teóricos que prácticamente por obligación ha tenido que hacer en más de una ocasión, podría hacer pensar que el libro es un poco superfluo en el sentido de que lo que realmente Eloy tiene que decir y le vale la pena decir está en su poesía. Pero yo creo que no es así, que este libro ilumina de un modo muy especial, ilumina desde dentro, por decirlo así, su poesía, y hace que la podamos leer con más fruto y con más profundidad. Pienso que este libro es una excelente guía para la poesía de Eloy, y no solo para ella, porque explica desde dónde está hecha la poesía que él considera más valiosa y cómo se hace. Entonces yo pienso que ese tipo de conocimiento que él proporciona ahí después de una larga experiencia de la poesía, es algo que puede ser útil para el lector, no solo de su poesía, sino de muchas otras. Incluso las que no siguen exactamente una poética así, porque la luz está ahí, incluso aunque lo que ilumine no sea exactamente lo mismo que en el caso de Eloy. Y yo creo que este libro proporciona esa luz, y que en ese sentido, para cualquier lector de poesía, sea a su vez escritor o no, es un libro que vale mucho la pena leer y que es muy valioso. De hecho, a mí este libro me llegó a principios de mayo, dedicado por Eloy. Yo me lo leí en un par de días y le mandé un correo en el que hablaba de mis impresiones del libro. Después fue por eso, por lo que me echó el lazo y me dijo: me tienes que presentar tú y tal. Este hombre que me ha escrito esta carta, pues hay que aprovechar. Entonces, bueno, voy a leer un párrafo, no todo, pero un párrafo no carta, era un correo electrónico, de lo que le decía, porque resume bien las ideas que yo tenía y sigo teniendo acerca del libro. Le decía esto: gran libro al que volveré sin duda, y ya digo, especialmente necesario y oportuno. Puede, creo, despertar vocaciones. La de lector de poesía me parece especialmente valiosa. Y aquí me quiero parar porque la vocación de poeta puede uno pensar que es más valiosa que la de lector. Yo no estoy de acuerdo. Alguien que tenga vocación de poeta, la vocación de lector prácticamente le viene dada, prácticamente estás obligado o gozosamente obligado. Pero la vocación de lector de poesía es más rara. Yo conozco a gente, a grandes lectores de poesía, que no escriben poesía, y eso a mí siempre me asombra y siempre me parece una cosa muy admirable. Entonces, el despertar ese tipo de vocación me parece, y se lo decía, especialmente valioso. No te fíes, no te fíes. Bueno. Yo hay por lo menos un caso en que casi pondría la mano en el fuego de que no la hay, pero vaya. En fin, le decía eso: iluminar el camino a quienes ya la tienen, la vocación, y ayudar a despejar ambientes demasiado cargados y turbios a menudo. Que memorablemente explicas no solo cómo se escribe un buen poema, sino cómo él es la destilación, pero también la continuidad sin saltos, de un modo de sentir y pensar la vida. Gracias, pues, por este libro tan necesario, tan humano y tan lúcido. Lo de Whitman, quien toca este libro toca a un hombre, me parece que pocas veces podrá ser tan justo. Eso le decía yo, y eso es lo que pensaba y lo que sigo pensando acerca del libro. Entonces, como resumen, el libro habla de su poesía y de la poesía, y en ese sentido es muy valioso como iluminación acerca de lo que es la poesía visto desde dentro. Esa luz parte de dentro de la propia poesía, de detrás, digamos así, de los poemas. No está hecho desde fuera. Pero además en el libro se habla muchas veces también de la vida y de su relación con la poesía, cosa inevitable en el caso de una poesía como la de Eloy, que, como dije ya antes, parte de la vida y remite siempre a ella. No se ve como una cosa muy separada. Porque hay poetas, incluso excelentes poetas, con los que no pasa esto. Es decir, yo qué sé, Góngora, por ejemplo, es muy difícil, a partir de su poesía, escribir una biografía de Góngora, porque son cosas que van por sitios completamente diferentes. No es evidentemente el caso de Eloy, y en ese sentido, hablar de su poesía de alguna manera y hablar de su vida son cosas que no pueden separarse, y ocurre así en el libro. Entonces, bueno, él
lo que me propuso es eso, que yo hiciera la pequeña introducción que estoy haciendo y luego que mantuviéramos entre nosotros una conversación, que yo le fuera proponiendo preguntas, observaciones que hubieran sido suscitadas por la lectura del libro y que él fuera comentando en ese sentido lo que me parece. Y si te parece que, Sí. que eres el conductor, quiero decir unas palabras, ¿no? Adelante. Apaga el tuyo. Aquí, ya no se acopla. Ahora. Bueno, pues yo os quiero dar las gracias a todos. Bueno, a la primera, a Lola, que además viene de Asturias, ya ha venido escapada, como dicen por allí por Murcia, para llegar a tiempo, ¿no? Que es como la embajadora en Madrid de todos los escritores de España. Y es muy de agradecer esta cueva, que es casi como un regazo, es muy apropiada para hablar de poesía, ¿no? También quiero agradecer pues a todos los demás que han venido, amigos, familia, incluso unas sobrinas guapísimas que están allí. En fin, no, si no lo queréis, mirarlas a ver, mirarlas y me diréis la verdad. No, además es importante porque no, que no le oiréis en la vida lucir de poemas, luce de sobrinas. No, yo, sobrinas. Bien, pues entonces este libro, el hacerlo, claro, como tú has dicho, era una cosa secundaria. En un poeta lo fundamental es su obra poética, claro. Ahora bien, si la obra poética, y no digo yo que sea mi caso, es consistente, digamos, pues el escribir un libro como ese amplía un poco el conocimiento de ese poeta, añade algo. Y además, un libro como este, que eran textos dispersos, al juntarlos también añaden algo. Y al retocarlos, como los he retocado todos, pues más aún. Y digamos que esos miembros dispersos que hoy están en ese libro, pues forman como un organismo, digamos, ¿no? De alguna forma. Respira de otra forma que cuando estaban por ahí cada uno en su sitio, en su revista o en su... y que claro, no respiraban igual, ¿no? Ya digo que es accesorio, en el fondo, hablar de tu poesía, aunque a mí nunca me ha disgustado hablar de mi poesía. Lo que sí me disgusta es teorizar sobre la poesía, ¿no? Decía Goethe en una frase magnífica, decía: gris es toda teoría y verde el árbol bajo el sol de la vida. Y es cierto, ¿no? No hay nada como la vida, y las teorías pues están muy bien, pero sobre todo para cosas de estas del espíritu, me parece que las teorías están de más. Bien, pues entonces yo lo que he hecho es ese libro que es de alguna forma secundario, pero que sí, por algún lado o para alguna persona mi poesía pues tuviera cierto interés, pues le añadiría algo. A mí me encantaría sinceramente tener un libro como ese de los poetas que yo admiro. Algunos lo hicieron y lo hicieron por H y por B, como Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, ¿no? Pero otros no lo hicieron. A mí, por ejemplo, yo que sé, de Jorge Manrique, pues me gustaría saber hasta qué marca de cigarrillos fumaba, ¿no? Pero pues nada, murió antes de decirlo, antes de escribirlo. Y pues el valor que puede tener el libro es ese, el de ser una recopilación de todo lo que yo a lo largo de mi vida no lo he hecho, es profeso ahora, ¿eh? Eso es muy importante, porque si no se puede caer en la teoría. Yo lo he ido haciendo a lo largo de mi vida y el resultado es ese. Y a mí me pareció que al juntarse todos esos textos pues funcionaban mejor que por libre, ¿no? Pues eso es lo que quería decir, después de daros las buenas tardes a todos y someterme a las preguntas
que quiera hacerme aquí mi amigo, el gran poeta José Cereijo, al que le agradezco muchísimo también las palabras que ha dicho sobre mí. Bueno, no vamos a estar apagando y encendiendo, los pasamos en micro, que es más fácil. Bueno, ahora con eso de pasar y tal, si tiene que ser que no seas aprensivo de hipocondríaco de esto del COVID y tal, ¿eh? Para nada. Bueno, por relajar un poco, ya que has hablado de la hipocondria, siempre me acuerdo de un chiste que cuentan acerca de eso, de una señora que va al médico y al volver a su casa le dice al marido que ha dicho el médico que lo que a ti te pasa es que eres un hipocondríaco. Y el tío le contesta, ¿ves? Y tú diciendo que no tenía nada. Bueno, pues nada, vamos a ello. El planteamiento que hace Eloy solo tiene sentido desde mi punto de vista cuando realmente en la poesía está la vida y la vida alimenta la poesía. Ya digo que eso no siempre ocurre. Y de hecho, incluso el formato de esta presentación que vamos a hacer me la propuso él, que fuera un diálogo, y creo que tiene sentido porque su poesía de alguna manera es una conversación en voz baja con el lector. Puede funcionar de ese modo. Una especie de conversación, digamos, confidencial. La palabra confidencia la define, es una de las acepciones del diccionario de la Academia como confianza estrecha e íntima. Tiene sentido cuando eso es de verdad, cuando se trata de una conversación en la que uno habla con la verdad, dice de verdad lo que tiene que decir, ¿no? Y se convierte entonces en un ejercicio, por un lado, de autenticidad, palabra que Eloy repite mucho, y de desnudez, de ir, como decía antes, a lo esencial. Es bien conocido, además, una reseña que había escrito Juan Ramón Jiménez respecto al primer libro de Antonio Machado, en el que dice que las palabras de ese libro están, y lo cito textualmente, misteriosamente dichas con el alma. Eso pienso yo que es perfectamente... Con el alma, con el alma. Pienso que es perfectamente aplicable a la poesía de Eloy. Bueno, el primer texto, y el más extenso, de los que figuran en el libro, es el titulado Garabatos de Poética, que es, como dije antes, el que había escrito con ocasión de su intervención en la Fundación Juan March, aunque luego lo haya retocado y ampliado y tal. En ese texto se dice esto, le cito textualmente: el escribir poesía es para mí una manera de entender y de considerar la vida. Y más adelante sigue diciendo que se trata de un ejercicio moral. ¿Podrías explicarnos algo más sobre esto, sobre todo esto del ejercicio moral, que no hemos hablado todavía de ello? Sí, siempre que uno habla de las cosas del espíritu, aunque sean de las cosas suyas o de su espíritu, si logra universalizarlas, son también válidas para los demás. Y siempre ese tipo de afirmaciones o de planteamientos pues tienen un sentido moral. La poesía, toda poesía que se precie, vamos, que merezca el nombre de tal, que no sea un chiste o que no sea una cosa de esas que no entiende nadie, tiene un sentido moral, porque si tiene emoción, que es por supuesto la clave, si tiene emoción, conmueve a quien la lee. Conmueve primero al poeta, si no, esos que dicen que el poeta tiene que estar muy frío cuando escribe, eso no es cierto, ¿no? Difícilmente podría un poeta emocionar a nadie si cuando él escribe no está emocionado. O sería falsa esa emoción, no sé. Tiene que estar emocionado el poeta y también emocionado el lector. Entonces, claro, cuando esa emoción se transmite, digamos, ahí lo digo en algún momento, te produce una conmoción, pero una conmoción que no es violenta, ni mucho menos, sino, ahí en el libro digo, un daño hermoso, ¿no?
no te quedas como estabas, o si te quedas como estabas, es que el poeta seguramente no volverás a él, ¿no? Porque un poeta tiene que hacerte, no es que te vaya a cambiar tu vida totalmente, pero si frecuentas a ese poeta que te ha gustado y frecuentas a otros a lo largo de tu vida, pues cuando vaya pasando el tiempo tú no serás el mismo, porque esa emoción que te han transmitido esos poemas llevaba una carga moral y te han afinado como ser humano. Esos que dicen, por ejemplo, que se puede ser un gran poeta y ser un asesino. Eso no puede ser, eso no sea que alguien me presente un ejemplo, ¿no? Lo cual no quiere decir que el poeta, claro, sea un ciudadano ejemplar. El ciudadano ejemplar no tiene que ver nada con un poeta, porque, pues eso, va a sus asuntos, vuelve de sus asuntos y asunto terminado, ¿no? Entonces, el poeta verdadero lo que hace es infundirle, junto con la emoción que hay en sus poemas, una carga moral que todo, por el hecho de ser emoción, ya tiene esa carga moral, ¿no? Y es lo que los demás pueden recibir y pueden hacer suyo, porque el poeta no habla nunca en su propio nombre. Es decir, el poeta, claro, mira el mundo desde sus ojos y habla desde su experiencia del mundo. No puede hablar desde la experiencia del vecino del quinto, ¿no? Y entonces, pues lo que hace es partir de él mismo, pero enseguida, si es que es un poeta que merece la pena, enseguida eso que era suyo se hace de todos. Alguien que lea las coplas de Jorge Manrique, a lo mejor tiene 25 años y no se le ha muerto su padre, y sin embargo se emociona, se identifica con aquel hombre de hace tantísimos siglos, ¿no? Porque se le ha transmitido esa emoción. Y entonces es el ser humano único, digamos, ¿no? El ser humano, pues todos somos muy parecidos, no solo los españoles, sino los de cualquier sitio, ¿no? Los poetas de aquí pues hablarán de palmeras y otros hablan de abetos o de tal, pero somos todos lo mismo y entonces nuestra experiencia personal lo que tenemos que hacer es ampliarla. No hace falta ni siquiera proponérselo, porque en el caso de que haya un poeta detrás, ¿no? De que no sea pues un mero aficionado equivocado, ¿no? Sin proponérselo, ese núcleo primero que parte de tu propia experiencia se va ampliando y ya no tiene, aunque tenga mucho que ver contigo, no tiene en realidad o tiene en realidad que ver con todos, ¿no? Y esa carga moral está precisamente en esa objetivación, en esa ampliación o universalización de lo que uno ha vivido, ya soñado, ha imaginado y finalmente pues se ha plasmado en un poema. Bueno, esa palabra de finalmente que has dicho ahora me viene muy bien porque lo que yo estaba pensando a medida que hablabas de eso, de la emoción que tiene que estar presente en el poema y de la experiencia emocional de la que parte, es que el poeta no escribe necesariamente a pie de obra, es decir, si estás viviendo una experiencia amorosa, por ejemplo, no estás escribiendo al mismo tiempo que estás necesariamente. En la espalda de la mano. Sí, como cuenta Goethe en las elegías romanas. Eso yo creo que no es una discrepancia entre nosotros, sino algo sumamente fácil de explicar. Wordsworth, por ejemplo, hablaba de la emoción rememorada en la tranquilidad. Y de un modo yo creo que todavía más claro y más hondo, va más al fondo. Becker, en las llamadas cartas literarias a una mujer, dice que todo el mundo siente. Tan solo a determinadas personas les es dado, dice, guardar la memoria viva de lo que han sentido.
Yo creo que esos son los poetas, estoy citándolos. Y es más, creo que tan solo por eso lo son. Yo creo que efectivamente se parte efectivamente de la experiencia emocional, pero que el poema puede no estar escrito en ese momento, porque el poeta, si lo es, tiene la capacidad de revivir la emoción, de guardarla dentro viva. Y eso es lo que puede alimentar el poema, que a lo mejor está escrito un día después, o a lo mejor está escrito X tiempo después. Porque eso sigue vivo dentro de uno y es lo que uno, de alguna manera, trata de transmitir, ¿no? Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio. Traigo anotadas cosas que te iría preguntando. No te voy a preguntar todo, pues no habría tiempo, pero vaya, por ir tocando. Ahora en casa Manolo, tomándonos algo. Dices, por ejemplo, en una entrevista de las que figuran, una entrevista que te hizo Gómez Espada, y te cito: creo que la poesía todavía no escrita, se encuentra potencialmente en algún lado. Está en el mundo, inconcreta y no dicha, volátil. Y solo precisa la asistencia de un poeta que la concentre y la filtre y la traduzca a palabras para llegar a ser un poema. Bueno, eso seguramente habría quien lo discutiría, lo de la preexistencia de la poesía al hecho concreto del poema. Yo propongo, pero no sé si tú estarás de acuerdo, que lo que ocurre para mí es que la poesía en particular y el arte en general es un modo de conocimiento, digamos así, de toda la realidad a través de la emoción. Lo central en él es la emoción, mientras que, por ejemplo, en el caso de la ciencia, lo central es, digamos, lo mensurable. Cualquier cosa que pase por las manos de la ciencia ya tiene que ser cosa medible, expresable en cifras, de alguna manera. Y en el caso de la filosofía, la teorización, la racionalización de las cosas, ¿eh? Entonces, cualquiera de esas tres puede tratar la totalidad del mundo, porque lo que cambia es el punto de vista. Pero, desde ese punto de vista de la poesía y del arte en general, que lo central es la emoción, el modo de conocimiento. Después he hablado de la ciencia, la mensuración. Sí, las magnitudes, lo mensurable, sí, lo tangible. Y en el caso de la filosofía, por ejemplo, la especulación teórica sobre las cosas del mundo o de la realidad, ¿no? Entonces, que cualquiera de ellas puede tratar la totalidad de la realidad, porque lo que pasa es que lo hacen desde cada uno desde un punto de vista diferente. Si yo tengo razón en eso, está claro que lo que dices tú es cierto. Es decir, si en un poema no hay emoción, falta lo esencial. Eso es como si dijeras que en un texto teórico no hay esa consideración racional de las cosas. No puede funcionar porque lo que falla ahí es la raíz, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Lo veo bien. Lo único que discrepo es en lo de la ciencia, ¿no? Porque, es decir, la filosofía sí es cierto que por otros caminos, pero puede llegar al mismo lado que, al mismo punto que la poesía. La poesía parte de lo concreto y se eleva a lo universal. El filósofo crea una teoría y después desciende a lo concreto a ver si eso se cumple, ¿no? Pero en la ciencia yo creo, la ciencia normalmente entendida, no sé, eso no quiere decir que no haya algún científico que sea de otra manera, pero la ciencia en su conjunto no tiene una metafísica, ¿no? La ciencia, que viene, claro, de muy lejos, desde que el hombre es hombre también, se basa en un paso y otro y en constataciones, ¿no? Enciendes un encendedor la primera vez del mundo, una cerilla o lo que sea, pones la mano y ves que quema, pues ya no la pones más, o ves que puedes poner fuego, y así, pues dice, pues haciendo esto se hace el fuego, y haciendo esto podemos hacer otra cosa y tal, y así se llega hasta lo que se ha hecho hoy, ¿no? Pero el científico no tiene una metafísica, tiene... y de hecho ya sabes que, en fin, todos los tiranos del mundo han estado siempre servidos por científicos, ¿no? Claro, ellos lo que quieren es descubrir la bomba atómica, es la ilusión de su vida, descubrir esa bomba,
pero luego pues no tiene empacho, porque si no, no la puede hacer, claro, porque eso vale mucho dinero y alguien lo tiene que sufragar, pues no tiene empacho en dársela a Hitler o dársela a Stalin o a Roosevelt era el que estaba entonces, ¿no? Claro, ahí veo yo el ser mucho menos de la ciencia comparado con un filósofo, ¿no? Y sobre todo comparado con un poeta, ¿no? Con un poeta verdadero, me refiero, un poeta que sea grande, claro, siempre hay en él algo que no está en los demás humanos y que puede servir mucho a todos los humanos, ¿no? No así el científico, desde luego, y sí, pero de otra manera y más abstracta, claro, siempre, el filósofo, ¿no? Y sobre lo que la poesía está fuera es decir, que está por el mundo antes de estar en los libros, está clarísimo para mí, claro. Es decir, ninguno de los que estamos aquí podríamos vivir ni un solo día sin la poesía, pero no la poesía escrita, que hay muchos, bueno, ustedes no, o vosotros, no porque sois aficionados a la poesía, pero, a no ser que seáis masoquistas y hayáis venido aquí, pero la poesía, se me ha ido ahora... No, no, sí, que no podemos vivir ni un solo día sin la poesía que hay en el mundo. Hablamos con personas a las que queremos, eso es poesía, hablamos con una novia, con un amante, hablamos con un hijo, bueno, vemos una puesta de sol, todo eso es poesía, ¿no? Luego lo que hace el poeta es de su propia experiencia y de la experiencia del mundo, porque claro, la experiencia de uno es muy amplia, abarca el mundo también, ¿no? Pues es extraer de esa poesía primigenia, que no está escrita, claro, extrae un poema, hace un poema concreto que por fin, como esto que se hace en los tebeos, ¿no? Que hacen cuando ponen unas palabras, ponen ahí, desde ahí cae hacia el papel, ¿no? Eso es lo que yo quiero decir cuando digo que la poesía preexiste al poeta. ¿Cómo se le iba a ocurrir a un poeta hacer poesía si no hubiera poesía? Tiene que haber poesía antes. Nadie puede inventar la poesía, de hecho nadie la inventó. La inventaron entre todos los hombres, pues eso, cuando uno estaba con su novia y de pronto pues cantaba una canción, o su madre al niño le cantaba una nana, y se le enternecía el corazón, en fin, eso era poesía, y así poco a poco la poesía fue pasando, muchos siglos no pasó, ni siquiera, era oral, como tú sabes, y luego ya fue pasando a los libros y haciendo ejemplos concretos de poesía escrita. Una cosa es la poesía del mundo y otra cosa es la poesía escrita. Sí, eso además yo creo que queda perfectamente claro si pensamos que prácticamente no hay cultura tan primitiva que no tenga por lo menos algún tipo de cantos. Hay otra serie de cosas, por poner un ejemplo, digamos, muy mayor, alguno de los pueblos americanos precolombinos, alguna civilización muy desarrollada, como por ejemplo la Inca, no conocían la rueda, que es algo muy obvio, ¿no? Pero que ellos no habían llegado a eso. Sin embargo, ya digo, es muy difícil, si no imposible, encontrar una civilización que sea tan primitiva que no tenga este tipo de cosas. Es decir, la relación poética con el mundo es inherente. Como he dicho, es algo de lo primero del hombre, ¿no? Sin lo cual no puede vivir, ¿no? Sí, sí. Eloy, Pepe, solamente una cosita, como vamos un poco de tiempo, con mal de tiempo, ¿por qué no lees algún poema?
Pues sí, ya yo creo que ahora... Sí. Apoyamos Yo la me había moción, dicho ¿no? que me avisara cuando fueran I-20 y están a punto de serlo. O sea. Es de leer, tengo que leer unos poemas breves. Voy a leer uno que tiene 18.000 versos y ya nos vamos. No, son poemas breves, ¿eh? No os asustéis. Bueno, eso me recuerda a lo que dices tú en el libro. Mientras lo buscas, que en una de las entrevistas te preguntan de alguna cosa que te hubiera gustado a ti escribir o que te guste especialmente y dices, voy a ser modesto, con la Ilíada y la Odisea ya me apañaría y tal. Espérate a ver si doy con ellos ahora. Voy a buscarlo en el índice porque si no, vamos a ver. Ah, no, es que está en otro sitio. Está en uno de los... Bueno, lo que decía él, que la poesía está oculta y hay que extraerla, es lo que está haciendo él ahora. Bueno, aquí... ¿Le acercas el micro, voy a leer Pepe? un ¿Le acercas el poema. micro? ¿Le acercas el El micro? micro. Verdad. Yo tengo una voz fuerte, pero mejor así. Pues voy a leer un poema que se titula La inspiración, en el que hablo pues precisamente de esa cuestión tan debatida de la inspiración, que no tiene ningún debate para un poeta. Un poeta que escriba con autenticidad sabe que hay inspiración, ya tú mismo lo has dicho también, que no es una cosa la poesía que admita ponerse ahí con disciplina a escribir porque no sale nada, o lo que sale pues tiene un interés académico nada más, ¿no? Tiene que estar la inspiración. La inspiración es la que hace que esa poesía que está dispersa por el mundo se te presente en tu casa y tú pues escuches, tienes que escuchar profundamente y de ahí pues van brotando tus palabras que ya de algún modo estaban en el mundo, por eso se reconocen en ella quienes la escuchan, si no, no se reconocerían. Se reconocen por eso, porque ya estaba de alguna forma esa poesía en el mundo, pero en el poeta tiene que actuar sin duda, y aquí hay catedráticos de latín que saben que desde antiguo pues la musa estaba muy presente en todos los poetas, ¿no? Y la cantaban, hacían una invocación a la musa para antes de ponerse a cantar, o no escribían, porque era poesía oral muchas veces. Otros ya luego siguieron con esa costumbre, como el Virgilio, tal, que se escribía, ¿no? Bueno, pues la inspiración, digamos que canaliza esa poesía o impulsa al poeta a escribir esa poesía. Este poema lo escribí hace muchísimos años, no me acuerdo, pero no sé, lo menos 30 años. Es el único poema mío, lo digo por los curiosos que pueda haber y que conozcan la técnica poética. Es el único poema que yo he escrito en eneasílabos. Y también quiero señalar que riman en asonante tanto los versos pares como los impares, ¿no? Lo cual le da en fin, una música, me parece a mí, ¿no? La inspiración. En ocasiones, cuando intenta escribir y resulta vano el empeño y se desespera ante el hostil papel en blanco, de pronto ocurre por sorpresa, después de mucho rato de tentativas, de paciencia, algo que no esperaba, algo con lo que el cielo recompensa sus sinsabores, un milagro. Y casi sin buscar encuentra la palabra justa, el vocablo que necesita, la manera de que lo oscuro se haga claro. Surge la luz, todo se ordena, en el papel se posa el canto, y cuando al fin queda el poema completamente terminado, quien lo escribió, confuso, piensa que no es verdad, que está soñando.
porque el poeta nunca se espera, bueno, querría, pero para él siempre es un don y un regalo el que llegue por fin el poema. Es inesperable, pero de pronto sucede, ¿no? Y claro, eres el hombre más feliz del mundo. Voy a leer otro que habla del descubrimiento, de la vocación y también en un modo más amplio de la vida, ¿no? Se titula La llamada. A manos llenas me entregó la vida todo lo que ella es. No fue aquel don inmenso, inabarcable, llegando a mí en migajas. De una vez se me dio, cuando yo era un muchacho, en un golpe de luz que por los ojos entró en mi corazón. Fue un acto único el verlo para siempre, pues lo vivo es entero y sin fracciones, aunque uno tanto tarde en distinguir el hilo que conduce de la hormiga al lucero. Recibí esa merced como llamada, vislumbre de un enigma al que ir entrando, no como donación que nada exige. Sobrepasado, lleno de un vacío repleto de preguntas, llegué a entender un algo poco a poco. O eso he creído, o eso quizá he creído. Y aquí, quiero decir en el poema, y aquí lo fui soñando y fui dejándolo con la perseverancia y la ilusión que infunde una certeza. Ojalá consiguieran mis palabras olvidar en el fondo de sí mismas las impurezas que en su ser yo puse. Y después, ya sin mí, podrán acaso hacerse transparencia y claridad, igual que un charco de agua tras la lluvia, cuando por fin se aquieta, agua que en su cristal contiene el cielo y a la que acuden a beber los pájaros. Y otro que es como si no leyera ninguno porque tiene 3 versos solo, pero me parece que está bien para cerrar, ¿no? Es lo que sucede siempre después de un poema, ¿no? Tanto al lector como al poeta. Después del poema verdadero, no somos ya los mismos. Y el mundo es también distinto. Pues de eso trato de decir aquí en este brevísimo poema. Un gran silencio. Hay después del poema un gran silencio, pero no de final, de algo que acaba, sino un silencio vivo, como de bosque o templo. Y ya está.